a las personas que quiera que yo esté allá en su casita un día o 2 días, me dé lo de los buses, de irme y hay vuelta. Y yo voy, yo no le cobro un peso de lo que Dios me ha enseñado. Enseñarle a hacer pizza, enseñarle a hacer turrones, enseñarle a hacer el arroz integral, almuerzos variados, recetas, carnes, vegetales. Todo lo que desee aprender, lo que Dios nos ha enseñado, se lo enseño con cariño, la granola. Original todo. Ya no con harinas blancas, ya no pizzas con harina blanca y harina integral, ya no pizzas con todo lo que antes le echábamos, ya con queso, no. Ya hemos hecho pizza sin menester de que lleve queso rallado por encima y Dios nos ha dado la sabiduría. Hemos hecho pizza de sal y Dios nos ha dado sabiduría cómo hacerlas, que quede bien sabrosa, sin el perfume del mundo, sin las cosas del mundo, sin tocar lo que el mundo nos ofrece y poder entregar algo como Dios desea que lo conozca su pueblo. Las verdades se deben de dar puras como son, no necesitamos esconderlas, debemos hablarla y eso trae problemas. Claro, a Juan el Bautista le trajo muchos problemas, a Elías. Ustedes son testigos a través de la palabra. Cuando leemos lo de Eliseo, leemos lo de los profetas, los valdeses, a Moisés, a Isaías, fue aserrado. Los valdeses, los que fueron muertos, los reformadores que fueron muertos, más de 66.000 millones de cristianos que fueron muertos en la hoguera. Todo lo que le costó a la reforma a esos hombres de Dios, para hoy tener nosotros la palabra de Dios viva y eficaz en la casa, para que hoy muchos las tengan abiertas en el Salmo 46, 91 y otro en otros salmos especiales, como un talismán, creyendo que ya tiene poderes. No, la palabra de Dios no tiene poder en nada si usted no la experimenta en su vida, alguna relación con Dios. Si usted no se circuncida de corazón, si usted no aparta el pecado de aquí, de este ego, del yo, de esta naturaleza pecaminosa, usted no escudriña su corazón con el poder del Espíritu Santo, si usted no le pide a Dios que lo ayude y usted toma decisiones de abandonar todo lo que aprendió, todo lo que tiene, no vigila su tendencia en oración, en ayuno, en vigilia. Por eso es importante tener la reforma pro salud para poder percatarnos y poder tener una visión más clara y poder saber cómo nos ataca el enemigo. Cuando usted viola la reforma pro salud y usted la come a media, está medio convertido, pues no puede entender, no puede ser santificado. Difícil lo puede santificar el Señor, porque es importantísimo. Adán y Eva, nuestros padres, pecaron al desobedecer y comieron y se dieron cuenta cuál terrible es el pecado. Mire a dónde estamos por haber desobedecido, desacatado la voz del soberano, donde estamos, como el pecado nos ha atrapado al mundo entero y nos ha hecho sufrir los hijos, la familia. Vemos hoy jóvenes en las drogas, cristianos, no cristianos, pero como cristianos en las drogas. Claro, porque los hermanos que no fueron convertidos a la reforma pro salud, no dejan de comer huevos, leche, carne, no dejan de comer huevos, leche y pescado, y no comían carne ni comían pollo, eso era lo único que no comían, pero el resto comían dulces, mentas, caramelos a todo momento, leches. Entonces no llevaban una vida de sacrificio y de abnegación, no eran abnegados en todo, cortaron la cruz, y eso pues significa que es una persona no convertida. Y eso fue lo que a mí me llevó a fracasar en mi vida cristiana, a rechazar al Cordero, porque ¿cómo una persona medio convertida puede amar a Dios? No, es imposible. El que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge esparrama. Así que, compañeros, no rechacen esta luz. Ámenla, profesores. Gracias por lo que nos enseñaron. Pero corrijan lo que no nos enseñaron, lo que ocultaron. Pídanle a Dios que les perdone, les ayude, porque no enseñaron de acuerdo a la ley y al testimonio. Le cortaron partes a la cruz y así nos la enseñaron, y nosotros así se lo enseñamos también a nuestros hijos, a todo el mundo, y lo único que vemos es desastres. Todo el mundo cortando la cruz, todo el mundo evitando vivir una vida recta, perfecta, recta, temerosa de Dios y apartado del mal, creyendo que así aislado podemos ser más felices y podemos ser felices más a la gente, y hemos llamado a la gente
a, a iglesias, a las iglesias, para que nos den blancos, nos den premios, y hemos gratificado a las personas que han llenado coliseos de 4.000, 5.000 bautizos, y creemos que eso es obra de Dios. No, así no trabaja Dios. Esa no es la obra de Dios. Cuando se está rompiendo el principio, id y doctrinar y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacer discípulos, y hacer un discípulo no es alguien que está dudando de la palabra de Dios. Un discípulo es un soldado que se le ha dado todos los instrumentos, se le ha puesto la armadura, está dispuesto, ha sido circuncidado de corazón, entiende que el problema es él, que no son los demás, y que a los demás debe ayudarlos, orar por ellos, que no los debe odiar, no debe hablar mal de nadie, debe corregirlo, aplicar la regla de oro, pero esto no se vio. Entonces, como hubo un ministerio medio convertido, y es más fácil de llevarlo porque eso es lo que da plata, un ministerio medio convertido nos hace injustos en todo. Montamos un restaurante y utilizamos grasas, aceites, utilizamos cosas, especies que no se deben utilizar dentro de un restaurante vegetariano, para gratificar el apetito de las personas y para poder traer recursos para para hacer la obra de Dios y apoyar a los jóvenes. Pero un ministerio convertido nunca va a hacer nada que agrade a Dios. Es más, un ministerio medio convertido lo único que hace es que los recursos de Dios los utilice, los malverse, los desvíe al verdadero objetivo y se los eche al bolsillo y se enriquezca a costilla de todas las donaciones que pidió en diferentes partes del país, de otros países, donaciones por lado y lado, a costilla de un ministerio que estaba llevando medio convertido, y entonces quedé con buenas pensiones, quedé con buena plata, buen ganado, todo el mundo me llama Don, pero las verdades quedaron en el piso, y ni aún disfruto esas verdades. Y lo más triste es que si no me aparto de las tradiciones de los hombres y hago caso a lo que los hombres hacen y sigo siendo injusto, pues Dios no me va a llevar al cielo. Dios condena las tradiciones de las iglesias, de los pastores y de los padres y del mundo. Por eso los tres, cuando una persona se llama al bautizo, debe de examinarse tres cosas. Uno, que no tenga costumbres del mundo. Dos, sentimientos del mundo, para estar celebrando todo lo que el mundo celebra, celebrar la Colombia, celebrar el Día del Pastor, el Día del Amigo, celebrar el Día de Amor y Amistad, celebrar, jugar al amigo secreto, pasar de paseo en paseo, mostrando su cuerpo. Todos esos son sentimientos. El sentimiento de que mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi esposo, entonces yo le celebro cumpleaños, saco plata prestada, no importa, para hacerle un almuerzo a mi esposo, a mi pastor. Son sentimientos. Y las modas del mundo, que es lo que vemos hoy en día, porque las muchachas visten con media manga y así pasan a plataforma, pintaditas, con braques, con ojos verdes, azules, ya arregladas acá las cejas, todo arregladita, con tatuajes, con cortes, con el pelo planchado, con el pelo pintado de varios colores, con tacones, van al santuario ya con licra, con pantalón, que es prohibido por Dios, con pantaloneta las vemos salir, ya no les importa cuidar su cuerpito, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, ese es el llamado que Dios hace a su pueblo. Eso lo dice en Ministerio Pastoral, capítulo 27, compañeros, lean Ministerio de Paso, leanlo, todo, son 52 capítulos. El que me escuche, sea pastor o sea profesor de cualquier institución, lean los 52 capítulos y se van a dar cuenta que totalmente errado el ministerio, se corrompió, está errado, se está enseñando totalmente contrario a lo que el Señor ha enseñado. Totalmente. Las instituciones, las iglesias, el sistema falso, las más de 43.000 religiones que hay en el mundo, las hijas de la gran ramera, y la iglesia de Apocalipsis, la Odisea 3, 14 y 18, ciega, que no quiere ver, quiere quedarse ciega, y por eso le han nacido 27 movimientos, asociaciones aparte, independientes, y todos
todos los que se dividieron querían ir a plata y hoy tienen plata. Hoy se enriquecieron, tienen fincas, tienen terrenos, se gozan, pero de las injusticias. Con esas verdades se enriquecieron. Tienen cosas, instituciones a su nombre y eso los ha engrandecido y eso es lo que muestran. Muestran a dónde están, cuántas instituciones tienen, cuántas tierras, cuántos organetas tienen, todo lo que tienen, se han enriquecido. Pero la verdad no creció en su vida, porque no era un ministerio convertido, han fracasado. Y sus hijos, sus nueras, hoy son psicólogas. Hoy vemos todos esos movimientos que han salido, psicólogos dentro del espiritismo. Eso es de espiritismo. Ustedes leen el libro capítulo 60, consejos para la iglesia, capítulo 60, y se van a dar cuenta los engaños de Satanás para últimos tiempos. Ahí dice que eso entra dentro del espiritismo. Esos son los tres espíritus a manera de rana. Nosotros estamos esperando un evento grande, masivo, pero hermano, es que el evento grande y masivo viene desarrollando en los eventos pequeños. Nosotros estamos esperando, en el caso mío, estamos esperando el evento grande y masivo del derramamiento del Espíritu Santo, pero muchos se van a quedar esperando el derramamiento del Espíritu Santo, como las 5 vírgenes imprudentes, esperando, se quedan dormidas y esperando recibir el Espíritu Santo y se van a chasquear. Porque es que esto es de una preparación todos los días, de consagración. Esto es de una conversión de noche, de día, de noche, a mediodía, en la noche. Por eso Daniel y Elías lo tenían claro, de la mañana se consagraban a Dios, al mediodía y en la noche oraban. Hacían el culto matutino y vespertino. El personal, nunca lo olvidaron. Aquí hemos cambiado el culto personal por el culto familiar, y del culto familiar lo hemos cambiado por ir a las campañas, a la iglesia, y se ha abandonado. Todo lo hemos cambiado y todo lo enfocamos a una iglesia, lo enfocamos a una institución, a una universidad, que Dios no nos aprueba ir a ninguna universidad. A sus hijos fieles no les aprueba ir a ninguna universidad, porque él no fue a la universidad de los rabinos, porque estaba corrompida. Estaban los 3 pecados de moda: orgullo, egoísmo y avaricia. Y el orgullo fue tanto, el pueblo judío tan ciego, tanta avaricia, que vendían, negociaban con las cosas de Dios. Eran tan celosos del templo que ya no les importaba que chillaran al ganado y vendan, y cambien, y trafiquen y cambien la moneda del templo. Eso, tenían negocios por todos los lados a costillas del mismo pueblo. Se aprovechaban de la vida del huérfano y el pobre, cuando el mandato era que los ayudara, no que se aprovecharan. Pero el Señor dijo: mi casa es casa de oración, y ustedes la han colocado, la han hecho cueva de ladrones. Eso no aplica solamente para el tiempo de Jesús. Hoy se ve que hoy los intereses son distintos a los espirituales. Se menciona mucho la parte espiritual, se lee, algunas iglesias muestran mucho el testimonio de la Biblia, pero mera teoría, como el pueblo de Israel. Somos hijos de nuestro padre Abraham, pero de boca. Pero a la realidad, realmente vivimos es mera teoría. Entonces, compañeros, yo les pido perdón, de verdad, por todo lo que ustedes hayan escuchado de mí, visto, perdón. Si me lo dijeron y no hice caso, perdónenme. Ustedes guardaron su responsabilidad, pero no guarden rencor. Ahora no, por escuchar este video, vayan a tomar, se hacen engañar del enemigo, a que digan: pero ¿quién era ese? Para desechar estas verdades. No desacaten la voz, porque yo no estoy hablando aquí por mí mismo. Yo estoy hablando algo que es real de la Biblia. Y si yo no lo estoy viviendo, hermano, pues yo me voy a perder. Porque Dios no va a llevar al cielo mentirosos, engañadores, usurpadores. Yo no tengo este ministerio voluntario que el Señor me ha enseñado a no cobrar, para ir a los lugares que he ido a cobrar diezmos, ofrendas, a enriquecerme, a vender CDs, a vender el curso de culinaria, a vender libros, a hacer libros para hacer plata. No, hermano, este ministerio no es para hacer plata por ningún lado. Este ministerio es para darlo todo por este evangelio, por como Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario, porque el premio, el galardón es mucho más grande el que nos espera.
Nos espera cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad, hermano. Nos espera la eternidad para nosotros aquí quedarnos con una camioneta, una finca, o 10 fincas, 20 fincas, 500 reses de ganado, o ser el mayordomo de tal finca, ser el mayordomo de tal empresa, el gerente, porque estudié, porque tengo título. No, hermano, eso no sirve de nada, eso no sirve para vencer el pecado. Aquí lo único que sirve es que vayamos a Jesús, reconozcamos, nos impute su justicia imputada, y hagamos parte de la justicia impartida, donde es la escuela del sufrimiento, donde vamos a ser maltratados, donde vamos a tener que ver el yo, donde vamos a llorar todo el daño que hemos ocasionado nosotros mismos en nuestra salud, el daño que le hicimos a los hijos, el daño que le hicimos a la esposa, a la gente, a la iglesia, a las instituciones, a los profesores, al mundo. Es ahí donde tenemos que reconocer y pagar las deudas, hermano, al que le hayamos debido, al que le hayamos prestado, que le hayamos quitado, hay que devolverle. Hablar con Dios, que no devolvimos los diezmos y la ofrenda por 20 años, a negociar con Dios y decir, Señor, no tengo cómo pagar, perdóneme, pero mis diezmos los desvié, los malversé, se los di a los pobres pensando que era así, que el segundo diezmo era para los pobres, pero ojo, es el segundo diezmo, no el primer diezmo. Segundo diezmo es una ofrenda que Dios le pidió al pueblo de Israel en Patriarcas y Profetas capítulo 51. Léanlo bien y lean el 50 y se van a dar cuenta cómo era para tratar la viuda, el huérfano y el extranjero y al levita. Cómo tenía que ser la finca de los hermanos en el séptimo año. Los que tenían sembrados no podían sacar para vender, sino solo para comer ellos y sus animales, y el resto para la viuda, para el huérfano y el pobre. ¿Cuántos festejos se le iban a hacer a la viuda, al huérfano, al pobre y al levita? Todo eso lo hemos perdido y nos hemos vuelto egoístas, y por eso es que tenemos bancos, plata en el banco, tenemos créditos, tenemos cosas, y lo que mostramos es camioneta, pensiones, cuántos hijos tengo en Estados Unidos, México, en otros países, pero ¿cómo los tengo? ¿Qué utilicé? Tomé lo del mundo, tomé los colegios del mundo, las universidades del mundo, y hoy nuestros hijos están bien. Pero la vida espiritual de nuestros hijos, viven para Dios, son consagrados. Tomaron algo del mundo. Moisés tomó del mundo sin querer queriendo desde niño, de la edad de 3 meses. La hija de Faraón lo toma de la edad de 12 años, lo prepara, lo capacitan para ser el tercer faraón, después de Manasés, de Raset. El tercer faraón iba a ser Moisés, y prefirió mejor sufrir con el pueblo que ir a los lujos, al oro. Y allá sí había oro, por bultos, esmeraldas, de todo, lujos. Y este buen hombre dijo no, por mucho oro que haya, por muchas vanidades que haya, muchas vanaglorias, muchos aplausos, muchos títulos, no, Señor, yo no voy a cambiar la vida eterna por unos títulos. Voy a sufrir como está sufriendo mi pueblo. Y eso lo preparó para Dios llevarlo al desierto, y en el desierto lo preparó 40 años para poder ir a Egipto, y de Egipto llevar los 40 años en el desierto. Es de preparación, es con Cristo, solo Cristo es el único que puede dar esa preparación, no es el hombre, no es el pastor. Lástima que nuestros ministros y pastores hayan perdido la misión totalmente. Los directores de las instituciones hayan perdido la misión, y entonces se hayan enriquecido y no les importó perder a sus hijos, su hogar. Y muchos han perdido a sus hijos, que tienen mucha plata y están en otros países, pero no olvidaron el ayuno, la vigilia, olvidaron la dieta, la reforma pro salud, todo lo han olvidado, el orden, todo, pobrecitos. Yo aquí no estoy para condenar a nadie, hermanos. Yo aquí estoy diciendo, mostrando lo que dice la palabra de Dios. Hay esperanza, tenemos que arrepentirnos, no vamos a ganar la vida eterna, ser orgullosos como Satanás, de no reconocer o reconocer y decir, no, yo ya no puedo hacer nada, yo ya he ido tan lejos como dijo Satanás y con los otros ángeles, ustedes han ido tan lejos, ustedes ya no pueden cambiar, y se quedaron y miren, perdieron la vida eterna. Qué terrible cuando despierten de lo que han perdido. Adán y Eva se equivocaron, nuestros primeros padres, pero miren hermano, van a estar en el cielo. Ese es el humilde. David se equivocó,
se equivocó, a veces soltado de Dios, se equivocó, pidió perdón, aceptó las consecuencias, perdió a sus hijos. Es que el pecado, hermano, el pecado las cobra. Por todos los lados, le cobra su salud, le cobra a sus hijos, su hogar. Cobra porque cobra. Jugar con el pecado, mis hermanos, es lo más terrible. Yo puedo dar fe de eso. Puedo dar fe. Las consecuencias son terribles. Pero cuando estamos ciegos pensamos que no las vemos. No las vemos. Dios nos habla de una forma, nos da señales por acá, por allá, nos manda al uno al otro para que nos amonesten, nos digan, y nos da rabia. Nos da rabia. Cuestionamos a las personas que viven de acuerdo en rectitud con Dios. Nos da celos, nos da odio de ver que ese hermano sí puede vivir y yo no lo puedo hacer. Claro que usted también lo puede hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se dejen ganar la vida eterna, hermanos, profesores, amigos que me escuchan en cualquier país, Colombia o otros países. No se dejen ganar la vida eterna. Sí se puede. Si Adán y Eva van a estar en el cielo y Satanás y sus ángeles fueron desechados del cielo porque estando en el cielo quisieron ser más que Dios, y aún estando en el cielo no se arrepintieron, perdieron la oportunidad, estando en el cielo, estando en la luz, siendo protector de la ley de Dios, ahora el peor enemigo de la ley de Dios, y no reconoció. Qué terrible. Pero Adán y Eva, que no estaban en el cielo, estaban en la tierra, van a estar en el cielo. Gloria a Dios. Van a ocupar el lugar de estos ángeles. Y Dios nos invita a nosotros a ocupar el lugar de los ángeles que lo dejaron, que lo perdieron, fueron creados, tomaron malas decisiones, tuvieron la oportunidad, la esperanza, pero se dejaron creer de lo malo. Es un misterio. En la eternidad el Señor nos lo explicará. Por eso en el plan de la redención, eso nosotros vemos cuánto costó su salvación. Tú también puedes hacer parte del plan de la redención pidiéndole a Cristo, cargando la cruz, tomando el consejo de Apocalipsis 3, 14 y 18. Comprar oro refinado en fuego, vestiduras blancas, justicia y su santa ley, carácter de Padre. Y 3, el Espíritu Santo, para que te convenza de pecado, de juicio y justicia. Y en la mañana revise tu vida, pídale al Espíritu Santo que le muestre en qué se ha equivocado. Desde niño, al mediodía, revise. La conversión es mañana, mediodía y en la noche. Si usted no revisa, le va a quedar grande y el pecado lo va a envolver. Son 1000 formas que Satanás tiene para vencerte. Por eso el Señor nos dejó bien todo. Las vestiduras de Efesios 6, 10 al 20, y nos muestra que la lucha nuestra no era contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de este mundo. Cómo el pecado era tan terrible, las formas como Satanás se esconde en las tradiciones, en los mandamientos de hombre, en las costumbres, en los prejuicios, en el odio, en el egoísmo, en la avaricia, en el yo, en las vanidades. ¿Cómo se esconde este pícaro? Y cómo se esconde detrás de la Biblia para que la gente vea que eso no es pecado. Antes lo condenaba, ahora no lo condeno, ahora ya no es pecado porque el pastor, el profesor lo dijo que no es pecado, ya no es pecado. Cuando hay verdades trascendentales en la palabra de Dios. Sí se puede. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 hasta el 11. En el 3 está la naturaleza divina. Para que usted y yo la recibamos, unamos lo divino con lo humano, para que el Señor nos pueda dar las virtudes que solo da el cielo, para que usted pueda caminar en esa escalera del cristiano y pueda alcanzar la vida eterna con Cristo Jesús. Pero todo es subiendo, no es bajando. El camino es escabroso, es subiendo, es un poco duro, porque estamos acostumbrados a andar